hipófisis y luego sigue para el resto del organismo. A lo mejor el hipotálamo le dice a la hipófisis, tenés que liberar adrenalina o tenés que liberar glucocorticoides en un estado de estrés. ¿Se dan cuenta cómo hay una intercomunicación? Y esto es donde más adelante vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con la psicoinmunoneuroendocrinología y cómo las emociones precisamente afectan en este nivel, cualquier emoción, cómo está todo interrelacionado. Y esto es uno de los aspectos quizás más novedosos con respecto al campo de las neurociencias y cada vez se van detectando, descubriendo, analizando, investigando diferentes ejes. El último eje o uno de los últimos ejes en estudio es el eje intestino-cerebro a través de la microbiota. Esto lo vamos a ver, creo que los que han estado presentes en la última charla del año pasado que fue presencial, algo les adelanté. Bien. Ya vamos terminando porque no los quiero atosigar, por eso les trato de dar de ejemplos porque esto es muy anatómico y demás. Acá vemos nuevamente la articulación que habría, ¿no?, entre el hipotálamo y la hipófisis y además se ubica, ¿no?, esta parte, el hipotálamo del encéfalo, en la zona central del cerebro y controla también la actividad no solamente de la hipófisis, sino del funcionamiento del sistema nervioso. Y acá estamos hablando del sistema nervioso autónomo. ¿Cuál es el autónomo? El autónomo es el que ustedes no tienen acceso a la voluntad. Ejemplo, los latidos cardíacos, ¿sí?, el funcionamiento del hígado, la contracción de los músculos, ¿se dan cuenta? Donde decimos conductas que escapan a la voluntad del sujeto. Esto tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. La respiración, sí. Sí, seguro, pero tiene un componente, digamos, involuntario. Yo creo que en mayor medida. Hay técnicas para controlar justamente lo que es la respiración, en los niveles de triglicéridos. No sé si es esta la pregunta tuya o el aporte. A ver, porque no escucho. A ver. La duda surgió a partir de, pensé, los latidos del corazón sí. y cuando pensé en la respiración, dije, ¿la respiración es autónoma o no? Porque en realidad es autónoma en determinado momento, pero uno puede hacer control de la respiración. Sí, pero eso es una cosa, digamos, pero la ejecución, los latidos cardíacos relacionados, vos podés por ahí sostener por unos minutos la respiración, pero estamos hablando que es prácticamente... Digamos que como que la respiración la puedo llevar a un nivel consciente, digamos. Sí, por eso yo te hablaba de las técnicas. El latido del corazón me parece que no, va. Bien, yo creo que tienen parte involuntario y algo de voluntario, digamos, la respiración. La respiración involuntaria sí es, porque uno no tiene que pensar que tiene que respirar. Sí. Bien, vamos a ir cerrando, o sea que estamos aún... Sí. A ver. Lo que dijo Gertrudis sobre la amígdala. Esa amígdala, sí. Cerebral. ¿Qué era lo que, digamos, la... Recordame... si la alimentación
Estaba el aprendizaje, la cultura. Totalmente. Estamos hablando que está implicada en estas conductas culturales, en el medio ambiente. Siempre el ambiente de alguna manera condiciona, digamos. Totalmente. Cuando veamos epigenética, este término también, y cómo el ambiente en cierta manera puede, ¿no?, interferir en la manifestación de ciertos genes. O sea, acá decimos ambiente y genética, muy interesantes estos términos. Bien, acá un poco en relación a lo que yo les decía, el sistema nervioso autónomo, porque no tenemos acceso a lo voluntario, y aquí en ese sistema nervioso autónomo hablamos del sistema nervioso simpático, que, ejemplo, ustedes se preparan ahora para salir, los que bajan las escaleras, bueno, cuando llegan abajo van a estar en ese estado de cansancio, ¿sí?, y de reparación. O sea que el simpático nos prepara para irnos, algunos por ascensor, otros por escalera. Y el parasimpático, ejemplo, repara el cansancio. Actúa como reparador. Si subo escaleras, llego cansado y entonces me tomo unos minutos para volver en cuanto a lo que es la respiración. Son ejemplos para que lo llevemos a lo más didáctico. ¿De acuerdo? Y envía órdenes al organismo. Bueno, acá siempre estamos hablando que están todas estas estructuras y conexiones íntimamente conectadas, ¿sí? Bien, en este sentido, todavía venimos hablando del hipotálamo, que justamente segrega una gran cantidad de hormonas, siempre en comunicación íntima con la hipófisis. Alguna de ellas es la oxitocina. ¿Se acuerdan qué tipo de hormona es la oxitocina? Es justamente, ¿cuál decís vos? Bien, es la que induce las contracciones uterinas y es aquella que efectúa la producción de leche materna, por ejemplo. Entonces, ahí vemos un ejemplo, pero el hipotálamo siempre está en combinación con la hipófisis. Hay hormonas que las segrega únicamente la hipófisis, pero siempre esa orden, entre comillas, esa orden química, las da el hipotálamo. Y ahí tenemos, por ejemplo, diferentes partes de la hipófisis, que no viene al caso porque si no nos vamos a ir muy a lo anatómico, pero ustedes tengan en cuenta que hipotálamo, pituitaria o hipófisis son sinónimos, ¿sí? Bien, ritmo circadiano. El hipotálamo participa en el ritmo circadiano. ¿Qué es el ritmo circadiano? Tiene que ver con una instancia, bien, tiene que ver con una instancia niveladora, biológica, en realidad de las 24 horas del día. Ejemplo, ¿qué sucede? Seguramente les pasa si ustedes se despiertan un segundo o 2 segundos antes que comience a sonar el despertador. Tienen incorporado biológicamente, algunos no, algunos siguen de largo. Bien, sí. Toma, mi amor. Yo hago esto. Al otro día, si me tengo que levantar temprano, pienso, digamos, visualizo el reloj a la hora que me quiero despertar y me despierto a esa hora. Privilegiada sos vos, ¿Qué es lo que sucede cuando no tenemos relojes y a lo mejor vemos que, bueno, comienza a anochecer
y a lo mejor, bueno, tenemos apetito y bueno, ya nos vamos acercando a la hora de comer. ¿Qué es lo que ocurre con este ritmo circadiano cuando nos vamos de viaje? Bien, cuando principalmente hay muchas horas de diferencia en los usos horarios, el organismo ¿qué hace? Sufre, ¿o no? Ahí vamos, las dos. Espera que primero levantó la mano ella. A ver. Ver el ritmo con los biorritmos. Sí, o sea, estamos hablando de que son ritmos biológicos. Estos ritmos biológicos que nos permiten tener determinadas rutinas, horarios, etcétera. Cuando, también pregunta, cuando aquellas personas que hacen turnos rotativos, por ejemplo, que trabajan mañana, tarde, noche, sí, está totalmente afectado tu totalmente. ritmo circadiano. Y si lo hacen durante años, sí, totalmente. Ahí estamos viendo estos cambios rotativos generan un estado. No, pero a veces. Mis nietos viven conectados toda la noche cuando estaban en pandemia, durante el día parece que no se descansa. No, en ese caso estamos llevándolo al ejemplo de una persona que tiene horarios rotativos de trabajo, por ejemplo, ¿no? Bien, 8 años rotando y se acostumbraron. En tu caso, aprendí a aguantar. Miren lo que dice. ¿Y vos, José Luis? Sí. Aparte, supongo que uno ya cuando tu ritmo biológico se acostumbra a un horario, a la otra semana ya cambia. Y el descanso no es reparador, pienso. ¿No? Sí. Totalmente. Sí. Vamos a seguir y terminamos acá, que quiero terminar con la primer parte. ¿Quién capta, además de primero decíamos, una situación de peligro? Ahora en la fotito que viene ustedes van a ver, es el tálamo. Fíjense también dónde usted está ubicado. ¿Puedo cambiar? Ahí, bueno, ahí vemos la conexión entre el hipotálamo y la hipófisis. Y vemos fundamentalmente en una situación, yo les daba el ejemplo del murciélago. Bajemos por favor los teléfonos. ¿Qué sucede en una situación que nos genera miedo? Bueno, yo les decía el caso del murciélago. Vemos en esta otra imagen, quien capta son los ojos. Una víbora, una serpiente. ¿Sí? Siempre. A lo mejor si no es la vista puede ser el oído. Si no es el oído puede ser el olfato. Estamos hablando, bueno, habría que ver por qué el olfato tiene otros centros de localización. Entonces, de esta manera estamos hablando de capta los ojos, tálamo, amígdala, y después sigue otro recorrido con otras estructuras que aún no mencionamos. Y ahí vemos los músculos que no nos dan las piernas para irnos. Y todo lo que tenga que ver con las sustancias que decíamos, para prepararnos para luchar, huir y demás. Por eso que el tálamo también está incluido dentro de estas estructuras tan importantes que hacen a las emociones.
Fíjense que no es tan sencillo. O sea que tenemos que hablar de la neurobiología, ¿sí? Decimos, ¿no? Se ocupará de analizar la información y crear una respuesta para la situación del momento. Y eso depende de cada uno. No sabemos la reacción que va a tener cada uno. No sabemos hasta que no nos enfrentamos. Las funciones del tálamo tienen que ver con integrar las funciones sensoriales y motoras. Sensoriales, ¿por qué? Porque recibo desde el exterior. Y motoras, y porque me preparo, me siento o salgo corriendo. O me quedo inhibido, inmóvil y no sé qué hacer. Ahí están las diferentes reacciones de cada persona, de cada sujeto. Y decimos, ¿no?, que es el principal centro de relación entre la médula espinal, ¿sí?, que inerva todos los nervios hacia el resto del organismo, y el cerebro. Sí. A ver, Peraleda. Toma. Ya terminamos. Funcionaron las conexiones. Los otros días en la televisión realmente vi un ejemplo de esto. Asaltan a una chica joven, se le vienen los dos, saltan de la moto y iban dos, eran dos jóvenes que iban juntas. La que fue asaltada quedó ahí paralizada, entregó todo, dio, habló, no sé lo que habrá sentido. Y la compañera que estaba al lado, pero pegadito con ella, podía haber quedado salió corriendo velozmente, dio vuelta a una esquina y desapareció. Prontamente llegó la policía o alguien que los auxilió. Bueno, habían sido informados por la que salió corriendo, hizo todas esas actividades en el momento y logró que pudieran venir y perseguirlos, no sé cómo habrá seguido. Pero las dos reaccionaron de manera muy distinta y eso lo hizo notar el periodista, como dos chicas que iban juntas ante la misma situación reaccionaron de manera tan distinta. Exactamente. Sí. Y esto ocurre a pesar de que uno dice yo voy a reaccionar de esta manera y después reacciona de la forma contraria. Y ahí tenemos otra imagen del cerebelo, que es esa estructura que está ahí por debajo, y tiene una similitud con la imagen que ustedes están viendo. En este sentido, el cerebelo forma parte de todas estos órganos, estos conjuntos de neurofibrillas, y que en realidad tiene que ver con el equilibrio, con ciertas posturas motoras en nuestra vida, que además, ¿no?, una de las cuestiones, como para resumir, la idea del mantenimiento, no solamente del equilibrio, sino de lo que tenga que ver con nuestra postura, de no tambalearnos, de decir, bueno, un aprendizaje de tipo cómo puedo caminar. Por eso que muchas veces se encuentran algún tipo de lesión a la altura del cerebelo. Y la persona tiene síntomas, y a lo mejor, bueno, hay que hacer obviamente una consulta a un especialista. Ojo, no se van a empezar a perseguir ahora si ustedes tienen algún tipo de inconvenientes en este sentido. ¿Dejamos acá o seguimos? A ver qué hora es. Me parece que hay que dejar acá. Dejamos en el hipocampo. ¿De acuerdo? Por eso lo traté de hacer, bueno, dentro de 2 imágenes. Yo decía que vamos a continuar la semana que viene, pero siempre lo vamos graduando. La semana que viene seguimos con la segunda parte, así que los invito a acercarse. Así que bueno, nos vemos, buen fin de... Muy anatómico, ¿les resultó muy anatómico, no?
tratamos de, en la medida de lo posible, lo más entretenido posible. ¿Sí? Bueno, cariños, y a todas las personas que nos están viendo virtual, lo mismo. Un abrazo para todos. Adiós.